Socialización de la ruta metodológica que busca la incorporación del STEM Masa al PEI de la IEO Jesús Bernal Pinzón. Este slide que tenemos acá simplemente para recordarte el abordaje metodológico que estamos desarrollando en la consultoría. Entonces, primero hicimos un análisis de toda la información que ustedes nos compartieron. Ahorita te vamos a mostrar los resultados. Hicimos un grupo focal en el que tú participaste, me acuerdo, ¿cierto? Sí. Y también estuvimos pues trabajando en el diseño de una ruta de la posible integración STEM, que te la vamos a presentar hoy para que podamos recibir también de parte tuyo algunos inputs, algunos comentarios, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros, como siempre les estamos diciendo, pues esta ruta STEM es para desarrollar sin prisa y sin pausa, ¿cierto? Sin prisa porque pues no tenemos afán de hacerlo, pero sin pausa porque si paramos pues podemos desmotivarnos, quedarnos como rezagados. Este slide solamente para recordar qué es el enfoque STEM plus E o más A. STEM pues es una sigla, ¿cierto? De ciencias, S de ciencias, en inglés obviamente, de tecnología, E de ingeniería, M de matemáticas y A de artes. Y es un enfoque educativo que trabaja estas áreas de manera interdisciplinar a través de experiencias de aprendizaje activo, que los estudiantes estén trabajando en el desarrollo de la solución de problemas, integrando el conocimiento de diferentes áreas y no simplemente el docente como transmisor de contenidos, que es lo que pues durante muchos años se sucedió, ¿verdad? Yo les contaba ayer a los colegios con los que nos reunimos que pues yo fui una estudiante que vivió la pedagogía heteroestructurante, en donde el profesor era el centro, era el que sabía, era el que daba la clase, dictaba la clase y dictaba la clase en serio. Y pues uno tenía que memorizarse todo para los exámenes, en fin. Pero STEM es un enfoque que propone metodologías de educación innovadoras, diferentes, en donde el aprendizaje y el aprendiz están en el centro. Y el propósito de ese poner en el centro al estudiante, pues es que ellos desarrollen competencias para la vida, para poder enfrentarse o no enfrentarse, sino más bien poder resolver problemas, los problemas con los que van a tener que enfrentarse en su vida, ¿cierto? Problemas del contexto local, problemas también del contexto global. Y por eso STEM tiene unos fundamentos que se basan en la interdisciplinariedad de las áreas, en el aprendizaje activo, como ya lo hemos dicho, del estudiante, en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Y aquí voy a pasarme por aquí otro slide como para recordar esto, en donde esas habilidades del siglo XXI tienen que ver con aprender a conocer, a hacer y a vivir juntos. Ya no solamente, no sé, Omar, si tú te acuerdas que antes, hace unos años, la literatura de la pedagogía era conocer, ser, conocer y hacer. Ahora también es vivir juntos, ¿sí? Porque pues tenemos que ser en relación con otros también. Y fíjate cómo todos estos elementos están aquí metidos, por ejemplo, en el conocer, pues conocer de lectoescritura, de pensamiento matemático, de apropiación científica, de uso y apropiación de las tecnologías, de incluso de aprendizaje de diferentes idiomas, de apropiación financiera, que en las escuelas, en los colegios, a uno nunca le enseñan nada financiero, le enseñan matemáticas, pero cómo manejar, por ejemplo, el presupuesto para su vida, para sus gastos mensuales, para llegar al fin de mes, eso no se le enseñan a uno, ¿cierto? Eso lo empieza a vivir uno cuando le toca enfrentarse a la realidad de la vida. Y así con cada uno de estas columnas, hacer pensamiento crítico, no pasar entero, que los chicos se hagan preguntas también científicas, tecnológicas, incluso hasta existenciales, ¿no?
todo el tema de comunicación, de colaboración, el pensamiento computacional, no desde la mirada de que los chicos puedan desarrollar software, no, sino que sean capaces de usar la tecnología, de hacer algo con la tecnología. Ese es el pensamiento computacional. Y en el ser, pues todo lo que tiene que ver con las emociones, con las cualidades, con esas habilidades blandas que les permitan también pues gestionar bien sus emociones, gestionar su comunicación en relación con otros, perseverar en sus metas y finalmente vivir juntos, el vivir juntos de cara al ambiente, ¿no? De cara a las personas, al lugar que tengo como ciudadano de mi región, de mi barrio, de mi vereda. Bueno, todo este tema de la competencia, de las competencias interculturales que tienen que ver con aceptar al otro, como es la cultura del otro, ¿cierto? Sin intentar cambiarlo y sin juzgar, en fin. Bueno. Todo esto es lo que nos propone STEM desde el punto de vista de las habilidades del siglo XXI. Y obviamente que los formemos para la vida, que en esto creo que hemos sido muy enfáticos, para que se puedan desempeñar en su vida, en el empleo que tengan, que puedan resolver los problemas que el empleo les presenta, que puedan entrar a un mercado laboral más preparados. Bueno, y en competencias, pues ya vimos todo este tema de competencias. En los principios está el trabajo colaborativo, el enfoque colaborativo, porque el STEM no es, digamos, una propuesta para trabajar de manera individual, sino que los chicos están reunidos en un espacio con un propósito común, pero cada uno desde sus talentos aplicando conocimientos de las diferentes áreas. Hay chicos que son más buenos en matemáticas, hay chicos que son más buenos en ciencias o en artes, o unos son más creativos, en fin. Entonces, la idea es que todo ese enfoque integrado, contextualizado, incluyente desde la perspectiva de género, de personas con necesidades educativas especiales, puedan estar allí trabajando en STEM. Y en cuanto a metodologías, pues tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, en proyectos, el aprendizaje colaborativo en relación con otros y aula invertida. Veamos que aquí es como todo lo contrario a que el profesor esté en el centro, ¿no? Es el estudiante el que está en el centro, que se reta, que se le pone una situación retadora y que él a partir de los conocimientos que tiene de las áreas STEM, que son las que están en la última columna, pues empieza a desarrollar una solución para esa situación retadora. Bueno, también tenemos aquí las dimensiones para integrar STEM. Entonces, me gusta empezar por la de abajo, que es la gestión institucional, que como tú sabes, Omar, son 4 áreas de gestión, ¿cierto? El área de gestión directiva, la académica, la administrativa financiera y la gestión hacia la comunidad. Fíjate que aquí están todas estas incluidas, pero también se hace como un zoom a las prácticas pedagógicas, al currículo y a los ambientes de aprendizaje que están metidos sobre todo dentro del área académica y un poco también dentro del área administrativa. ¿Por qué desde el área académica? Porque lo que más impacta la integración de STEM, pues es el área académica, la que más impacta, pero no la única. Porque obviamente si la gestión directiva no toma la decisión de integrar STEM, pues no se puede integrar, es así de sencillo. Si la gestión financiera, administrativa y financiera no dispone de los espacios físicos, del mobiliario, de los equipos, de los recursos para sostener los laboratorios, etcétera, pues tampoco se puede llevar a cabo una integración, digamos, óptima de STEM, porque finalmente digamos, la educación es un todo, aunque uno la divida desde una perspectiva administrativa o de, sí, una perspectiva administrativa la divida en 4 áreas. En todo caso, el STEM pues plantea diferentes, digamos, desafíos para cada área. Entonces aquí está las áreas que más van a recibir como ese
esa importancia de mirarlas, de analizarlas, de trabajar en ellas para poder integrar STEM. Están las prácticas pedagógicas relacionadas con el currículo, donde mira, vemos que se requiere formación docente. Sí, porque claro, cada docente puede ser muy bueno en su área, estar muy alineado con el modelo pedagógico que el proyecto educativo institucional define, pero para integrar STEM necesitan de una formación que les permita ver, bueno, cómo planteo una situación retadora, cómo me alineo o cómo articulo mi problema que es de ciencias, por decir algo, con artes o con tecnología, ¿sí? Cómo podemos reunirnos y trabajar en equipo una misma temática desde diferentes áreas. Lo mismo con los ambientes de aprendizaje. Fíjate que acá tenemos, digamos, es importante ver, bueno, para STEM, ¿qué ambientes de aprendizaje tenemos? Necesitamos laboratorio de ciencias, de física, necesitamos a un aula de tecnología, o sea, estoy haciendo preguntas, ¿sí? ¿Cómo funciona el tema de los ambientes de aprendizaje en San Agustín? ¿Son ambientes itinerantes? ¿Son ambientes como laboratorios que yo llevo en un carrito y entonces el aula se convierte en un laboratorio? ¿O tengo un aula de informática donde llegan los niños y los estudiantes y se van rotando cada vez que cambio de clase? O sea, todo eso implica una organización, ¿cierto? De cara a STEM. Bien, y en este slide vemos unos niveles de integración. Esos niveles van en una línea de tiempo, como tú te das cuenta aquí, Omar, durante 3 años. La idea no es que STEM se integra y ya el primer año dijimos, ya, integramos STEM o simplemente tomamos la decisión de integrar STEM y ya, listo, lo tenemos integrado. Sabemos que eso no es así, ¿cierto? Que se requiere la voluntad institucional, la voluntad de los docentes, incluso hasta de las familias. Se requiere los ambientes de aprendizaje, el currículo ajustado, lo que veíamos acá, unas prácticas pedagógicas ajustadas a STEM, unos ambientes de aprendizaje, bueno, se requieren muchas cosas. Entonces, en principio, lo que nosotros planteamos es que esa ruta va a tomar unos 3 años para poder llegar a un nivel de consolidación de la integración del STEM y que a partir de ahí, pues ya sea siempre plan de mejoramiento, ¿cierto? Mejora, documentar las buenas prácticas, pero que definitivamente se requiere un proceso y ese proceso se hace, como lo hemos dicho, sin prisa, pero sin pausa. Ir trabajando poco a poco, cada año, hasta llegar al nivel de consolidación. Y STEM, o más bien la ruta que nosotros estamos planteando, tiene 5 premisas. Esas 5 premisas son las siguientes. 1, recordar y retomar las dimensiones del PEI al proceso de integración STEM. Es importante que tengamos en cuenta que el PEI, pues obviamente sabemos que es un documento que es más allá de un documento, es la institución misma viviendo el proyecto educativo institucional. O sea, el PEI en un documento puede decir cosas muy bonitas, pero si en la institución no se vive, pues el PEI está muerto, ¿cierto? Pero cuando el PEI tiene la integración de esas dimensiones del STEM y se empieza a vivir, ahí es cuando cobra más sentido. Pero el primer paso para poder hacer esa integración STEM es lograr ese análisis del PEI y mirar en qué elementos tenemos a favor para la integración STEM y cuáles elementos me hacen falta para poder luego desarrollar la segunda premisa, que es la sensibilización sobre el enfoque STEM con la comunidad educativa. Entonces, ya sabiendo lo que tenemos, lo que necesitaríamos mejorar o ajustar, podemos sensibilizar a la población, a la comunidad educativa, a los directivos, a los docentes de las diferentes áreas, a los chicos del consejo que participan en el consejo estudiantil, en el consejo académico, a algunas familias, ¿cierto? Para que conozcan de qué se trata esa nueva apuesta que la institución quiere hacer
de integrar STEM. Sensibilizarlos frente a todo esto, ¿no? ¿Cómo serían las nuevas didácticas? ¿Cómo serían las nuevas clases, digamos? ¿Cómo se adaptaría al currículo? Todo esto habría que contárselo también a la comunidad educativa para ir abonando el terreno también de la gestión del cambio. Y luego de que ya se hace como un blanco y negro de lo que tenemos, hemos contado a la comunidad educativa, hemos recibido sus temores, sus alegrías, ¿cierto? Porque uno siempre en esas sesiones seguramente hace catarsis y dice cosas. Entonces, pues se podrá hacer una declaración de la voluntad institucional de la integración STEM. Es decir, cuando ya se toma la decisión de que sí, ya conocemos de qué se trata, sabemos para dónde vamos y ahora sí, listo. Tomamos la decisión de hacer la integración STEM. Una vez se toma esa decisión, pues hay que conformar el equipo STEM, ¿cierto? El equipo de la institución que va a tomar el liderazgo, la vocería, que va a ser el doliente de STEM y que va a estar al frente de cada uno de los pasos que se van a ir dando en esta ruta, ¿sí? Que va a estar allí pedaleando lo que se necesita, ajustando los planes de estudio, consiguiendo los aliados, los recursos, monitoreando en el mundo quién está apoyando la integración STEM para tocar las puertas. Bueno, ese equipo de integración STEM tendrá mucho trabajo por hacer. Y finalmente, pero no como última, digamos, esto es más un proceso como transversal, ese ejercicio de ir haciendo y de ir sistematizando el proceso y documentando todo para, no solo para actualizar el PEI, sino para poder aprender, ¿no? Tener esas lecciones aprendidas y poder devolverse uno en el proceso y aprender de las caídas, aprender de lo bueno, poderle decir a otra institución, mire, esto lo hicimos nosotros así, nos fue muy bien, hicimos esto así y ahí no nos fue tan bien, es mejor como que tomen cierto camino, o sea, como que el San Agustín pueda también, digamos, enseñarle a otros, compartir con otros, transferirle a otros los aprendizajes que han tenido en ese proceso de integración STEM. Y aquí tenemos los 5 pasos de la ruta. Son 5 pasos, mira. Reconoce, visiona, crea, lleva a la práctica y finalmente evalúa y ajusta. Son 5 pasos que la institución pues tiene que ir haciendo antes de arrancar ese primer año, digamos, digamos que está como en el proceso. Primero se reconoce, se analiza qué se tiene, que ahorita vamos, ese paso es el que estamos dando, ¿cierto? Junto con ustedes, junto con nosotros. Ya les vamos a mostrar cómo quedó ese análisis del PEI de cara al STEM. Y lo primero es eso, preguntarse qué tanto se relaciona el PEI con el enfoque STEM, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras potencialidades. En Visiona, pues es definir hacia dónde queremos llegar en materia de la integración STEM. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan? ¿Cuál va a ser ese nuevo perfil de estudiante que vamos a sacar? ¿Cuál va a ser el nuevo perfil de nuestros egresados? En CREA, vamos a definir las metas, ese plan de acción que necesitamos tener claro para ir avanzando poco a poco, como decimos, sin prisa pero sin pausa, en esa integración STEM. ¿Qué metodología queremos integrar? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? Bueno, todo lo que tiene que ver con el plan de acción. Luego, llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo se generan esos planes de estudio interdisciplinares? Que estos van muy de la mano, crear y llevar a la práctica, porque en la medida que se va diseñando el plan de acción y se va ejecutando, muchas cosas van pasando sobre la marcha y se van aprendiendo y se van ajustando. Entonces, acá notamos eso, cómo se generan esos planes y qué metodologías STEM se pueden implementar en la institución de acuerdo con la realidad que vive la institución educativa. Y finalmente tenemos este paso que es evalúa y ajusta, que es cómo vamos, ¿no? Con ese desarrollo
del plan de trabajo, qué ajustes tenemos que hacer y todo lo que tiene que ver con ajustar estos puntos 4, 5 y 6, los planes de área o proyectos pedagógicos del PEI. Por acá también tenemos una notica naranja, que es esta visión, en donde habría que ajustar los puntos 1, 2 y 3 del PEI, ¿no? Porque finalmente habrían unos cambios que hacer en la misión, en la visión, en las habilidades que se espera que nuestros egresados tengan. Bien, esa es la ruta. Hasta ahí digamos que esa es la ruta. La ruta tiene unos instrumentos. Yo no sé si tú te acuerdas, Omar, que nosotros compartimos con ustedes en el grupo focal este reto de DOFA STEM, que es una DOFA para definir, para entender la situación actual de la institución de cara a STEM y diseñar unas estrategias que ustedes diseñaron aquí en estas cajitas. Sería interesante que luego, cuando ya ustedes se puedan organizar, tengan el tiempo de mirar esto con más calma, como nosotros les vamos a entregar el documento escrito con la ruta y con todos estos instrumentos, pues que ustedes también puedan como volver a mirar lo que hicieron en ese grupo focal, de pronto borrar cosas, ajustar otras, incluir nuevas, ¿sí? Y con base también en el análisis que nosotros les vamos a compartir, seguramente van a tener ese momento de ajuste, ¿no? Ese momento como en el que vienen otras ideas y se pueden plantear para esa integración STEM. Dentro del reto de OFA, como nos dimos cuenta, aquí salen unas estrategias, no sé si tú te acuerdas, Omar, pero ahí salen unas estrategias que se escriben aquí y se van priorizando. Y dependiendo de la priorización, pues esas son las estrategias que primero se trabajan y las que queden como en un nivel... Uy, perdón, hubo un ruidito por acá, qué pena. La señora del aseo está subiendo unas cajas por allá y se le cayó la mitad. Bueno, entonces, volviendo acá, aquí tenemos las estrategias con unos criterios, digamos, de valoración. Y esos criterios reciben una calificación de parte de ustedes, de 1 a 3. Y aquí pues les van saliendo cuáles son, como en especie de un semáforo, ¿no? Las que están en rojo pues son las que están menos priorizadas o las que tienen menos probabilidad de ejecutarse y así. No sé si tú te acuerdas de eso, también lo hicimos en el grupo focal. Claro, como el grupo focal fue solo de 4 horitas y pues éramos varias instituciones y demás, pues lo hicimos en un ejercicio, digamos, muy rápido. Pero estos instrumentos les quedan a ustedes para que ustedes puedan volver a usarlos. Y esto les va a servir porque las estrategias que aparezcan acá, por ejemplo, en verde, pues van a ser esas estrategias que sirven para ejecutar primero. Y las que están en rojito, pues son las que hay que trabajar más y son las que necesitan, digamos, más cambiar ciertas cosas para poder pasarlas a verde. Eso es interesante porque luego viene el plan de acción, que es al que le hemos llamado nuestro primer sueño, y ese plan de acción pues tiene todas las estrategias, con objetivos y con todas las acciones planteadas, quiénes son responsables, cuándo se van a hacer, ¿cierto? O sea, fíjate, Omar, que acá en nuestra ruta, aquí tenemos esta acción que es crear el plan de acción. ¿Y cuál es el formato que nosotros les proponemos? Puede ser otro formato que ustedes tengan. Nosotros les proponemos este formato dentro de la ruta. Ustedes ya lo conocen porque también lo vimos en el grupo focal. En dado caso que quieras volver a ver la grabación del grupo focal, con mucho gusto nosotros la tenemos a disposición para como recordar cómo se diligencia esto, ¿cierto? Porque el propósito de hoy pues no es aprender a usar estos instrumentos, sino contarte ya cómo queda la ruta. Obviamente para que toda esta ruta se dé, tenemos que tener ese equipo STEM, que es súper importante, y ese equipo STEM tiene que tener
Docentes de las áreas STEM, tiene que tener docentes de cada sede. Muy importante que tengan representantes de cada sede, porque la idea es que STEM pues sea de la institución y no solo de la sede rural, de la sede urbana, ¿cierto? Sino que sea de la institución. Y tenemos aquí unos encuentros, tendría que ser más bien este equipo líder, unos encuentros sistemáticos, organizados, con unas agendas definidas, unos temas concretos por avanzar y también documentar los avances en ayudas de memoria, que quede claro quién tiene qué tarea y que se haga obviamente trabajo colaborativo para que todos puedan desarrollar aquellos, digamos, talentos que tienen, pero que también se equilibren las cargas en ese. Análisis y triangulación guío Jesús Bernal Pinzón. Buenas tardes ya para todas los integrantes, administrativo, rector, coordinador, profesores de la institución Jesús Bernal Pinzón. Mi nombre es David Esteban Lastra Romero. Soy parte del equipo que realizó este proyecto también y estuve encargado pues del análisis de los documentos que ustedes nos facilitaron y de hacer la triangulación sobre el proceso del PEI. Bien. Los documentos que ustedes nos facilitaron para este análisis fue el proyecto educativo institucional y el plan de mejora 2018-2020. Fueron los instrumentos que estuvieron relacionados allí. Entonces, básicamente, ¿en qué va a consistir este ejercicio? En darles un contexto general de cómo se hizo, qué instrumentos se utilizaron, para que ustedes después puedan revisar con calma estos análisis que se hicieron punto por punto. Es importante que tengan en cuenta que esto es solamente un ejercicio que se hace desde un externo, ¿cierto? Yo como externo a la institución, yo no conozco la realidad institucional. Esto fue un análisis de contenido, ¿listo? El análisis de contenido como metodología investigativa que nos permite acceder a los discursos que están plasmados en los documentos para después contrastarlos con otros instrumentos que estuvieron en cuenta. En este caso, pues el reto DOFA que ustedes hicieron en el grupo focal y también el instrumento de lectura de contexto. Bien. Entonces, quería comenzar con esa breve introducción, diciéndoles que pues ustedes, estos son solamente unas sugerencias, es un análisis externo, los que conocen la realidad son ustedes, y pues vamos a definir acá algunos pasos, algunas observaciones y algunas indicaciones que surgieron desde este análisis. Lo primero es que el nivel de relacionamiento del PEI con el enfoque STEM más A es de 2. ¿Listo? Eso quiere decir que es poco. ¿Qué significa un nivel de relacionamiento 2? Quiere decir que se aborda de manera tangencial elementos que no tienen un desarrollo suficiente, pero que pueden ser un punto de partida para la articulación del enfoque. Bien, entonces es importante que tengan claro lo que significa ese nivel de relacionamiento. Hay algunos elementos difusos por allí en el documento del PEI, pero pues que se pueden fortalecer, se pueden trabajar para integrar el enfoque STEM más a cualquier vertiente del enfoque. Entonces, ese análisis del PEI se realizó de la siguiente manera. Este fue el instrumento de análisis. ¿Sí? Tuvimos en cuenta 14 de los 14 puntos del PEI que componen un proyecto educativo institucional, tuvimos en cuenta 9 que están acá relacionados en azul. Hicimos un nivel de relacionamiento. Aquí poníamos sencillamente si se relaciona o no se relaciona. Y acá poníamos un nivel el nivel numérico de relacionamiento que va en escala de 1 a 5. ¿Listo? Siendo 1 en donde es el menor nivel de relacionamiento y 5 el mayor nivel de relacionamiento, que 5 ya correspondería a una institución que tiene integrado como tal el enfoque. Bien, en el caso de ustedes, pues todo el promedio de estos 9 puntos nos dio 2, ¿vale? Ustedes pueden también trabajar el promedio después cuando analicen el documento.
Después de establecer ese nivel de relacionamiento, hacemos una justificación de por qué ese nivel. ¿Listo? Esto siendo fieles a lo que está en el texto y a lo que está en los documentos, que es parte de cómo se hace un análisis de contenido. Ser fiel primero a los documentos, sacar los elementos. Aquí hay fragmentos de lo que está en el PEI que se relaciona con las características del enfoque STEM más A. ¿Listo? Que las características ya ustedes las vieron en la presentación que hizo Lorena anteriormente, en donde ella mencionaba precisamente que hay unas competencias, hay unos principios del enfoque, que todos esos principios del enfoque que ella les mostró en una tablita son los que tuvimos en cuenta para establecer esos niveles de relacionamiento. Entonces aquí hay una justificación de por qué ese nivel de relacionamiento y finalmente, teniendo en cuenta todos esos puntos, se hace acá una sugerencias, una identificación de fortalezas, oportunidades y potencialidades que tiene el documento del PEI. Bien, entonces ustedes van a tener la oportunidad de ver el análisis que se hizo desde este externo que les habla y desde el equipo en general también que participó, para que ustedes pues analicen, miren. Recuerden que esto es importante, no siempre que a uno le hacen una observación, tiene que ser, sí, es lo que me están diciendo, ¿vale? Porque como les decía al inicio, ustedes son los que conocen la realidad educativa, ustedes son los que conocen su documento, lo han trabajado. Yo solamente lo que se hace aquí es sencillamente como ser fiel al documento y decir, mira, encontramos esto, ¿vale? Pero ustedes pueden hacer un análisis y decir como si estamos de acuerdo con esas observaciones o con esos hallazgos o no, con los niveles de relacionamiento también, pero pues es algo que ustedes pueden establecer después. Este es el otro instrumento que se tuvo en cuenta, que es la lectura de contexto, que diligenciaron desde em, quienes participaron en el grupo focal. Mm, Hay una contextualización general en donde está misión, visión y demás. Este instrumento también se tuvo en cuenta. Mm, Hay unos elementos acá que ustedes mismos identifican. ¿Listo? Entonces, haciendo la revisión del PEI y contrastándolo con esto, por ejemplo, aquí encontramos que hay varios aspectos que no se cumplen del enfoque, pues lo que nos hace coherente es el nivel de relacionamiento, ¿no? Hay otra lectura del mismo instrumento, de la lectura sobre currículum y ambiente, en donde había una percepción de los estudiantes, una percepción de los maestros y los directivos y una percepción de las familias que se tuvo en cuenta. Y también la matriz de priorización que ustedes desarrollaron en el grupo focal, en el primer grupo focal. ¿Listo? Entonces, sobre esto fue sobre lo que trabajamos, sobre estos análisis de documentales y sobre lo que les vamos a hacer nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias y ustedes pues decidirán en sus reuniones a qué sí, con qué sí están de acuerdo, con qué no y decidirán la ruta en caso de que asuman el reto de efectivamente integrar el enfoque, pues decidirán de cuál sería la mejor manera teniendo en cuenta estos elementos. Bien, entonces la triangulación que hicimos, primero les explico en qué consiste. El proceso de triangulación es una metodología de investigación en donde contrastamos diferentes documentos. Ustedes ya les mostré el análisis, los documentos, o los instrumentos más bien, que utilizamos. El PEI, el análisis del PEI, la lectura de contexto y el reto DOFA. Entonces, lo que nos permite una triangulación es corroborar las hipótesis, ¿listo? Corroborar, por ejemplo, que el nivel de relacionamiento es 2 y no 3, o no 4, o no 1, sino 2. Nos permite corroborar de pronto algunas fortalezas, necesidades que ustedes mismos identifiquen y que son evidentes también en el documento, fortalezas, necesidades y demás. ¿Listo? Entonces, esa es la triangulación. Estuvo orientada esta triangulación por esta pregunta. Es importante que la tengan presente. La pregunta que orientó este proceso fue: ¿qué condiciones del PEI y la cultura institucional posibilitan la integración de STEM más A, el enfoque STEM más A, al PEI? ¿Listo? Entonces eso fue lo que orientó este proceso. Vamos entonces a presentar lo que arrojó este proceso de triangulación. ¿Sí? Es importante, aquí hay unas siglas que representan pues el instrumento de donde se identificó esto. Está el instrumento de lectura de contexto, ILC, instrumento de análisis del PIAP y reto DOFA, RD. ¿Vale? Aquí abajo las vamos a estar viendo.
para que ustedes tengan presente y puedan después acceder. Por ejemplo, si aquí yo pongo entre paréntesis en necesidades identificadas ILC, fue porque esto se encontró en el instrumento de lectura de contexto. Y AP fue porque eso está especificado en el instrumento de análisis del PEI. Bien. Entonces, aquí hay una descripción general, pues no la voy a repetir porque ustedes ya conocen esa descripción general de su institución y los convenios que tienen y demás, el número de estudiantes. Vamos a pasar a la identificación de aspectos en común y complementariedades entre el PEI y la lectura de contexto, básicamente. ¿Listo? Entonces, encontramos una correspondencia entre los dos documentos, como les decía, que ya fue evidente en la parte de arriba. Se mencionan elementos difusos que no se desarrollan con una profundidad necesaria, elementos difusos del enfoque STEM más A, porque pues su PI está, o sea, corresponde con la estructura general que exige el Ministerio de Educación y demás, pero con respecto al PI, al enfoque STEM más A, pues hay algunos elementos. Pueden ser un punto de partida y ustedes han identificado como institución algunas necesidades y problemáticas que se deben atender. Entonces, en términos de necesidades, se mencionaba en la lectura de contexto mejorar el trabajo colaborativo entre los maestros de la institución. ¿Sí? Es algo importantísimo que ustedes ya lo tengan identificado, porque este ejercicio no es solamente de unos pocos. Este ejercicio no es, tiene que ver con el direccionamiento del el representante legal, en este caso el director del colegio, pero no se va a poder integrar si no hay un trabajo colaborativo y si no hay un entendimiento general del enfoque. Entonces es importante que ustedes ya tengan estas necesidades acá. Adquisición de recursos necesarios en términos de infraestructura y tecnología para avanzar en el desarrollo de estrategias relacionadas con áreas STEM. Si bien es un aspecto importantísimo porque vamos a requerir infraestructura, tener un enfoque educativo nuevo, nos va a implicar algunas cosas desde los materiales que tenemos, desde la tecnología disponible. Pero también va a ser importante el tema de la renovación de las prácticas que ya les voy a comentar. Adaptar y actualizar los ambientes escolares, mejorar el porcentaje de egresados que se vinculen con la educación superior. Esta es una necesidad bien clave que ustedes ya tienen identificado. Identificaron ya un problema, que esto estaba en el instrumento de análisis del PEI, como nuestro porcentaje de estudiantes que están ingresando a una universidad es muy poco o no sabemos qué están haciendo. ¿Listo? Eso es importantísimo y es un punto a trabajar porque puede ser un indicador de, de cómo está funcionando el proyecto educativo. Listo. Dentro de los elementos temas A que se identificaron en términos generales, se menciona la formación integral, que implica una relación entre la escuela, la familia y la comunidad. Se menciona la interdisciplinariedad, aunque no se desarrolla, y resolución de situaciones, problemas en proyectos transversales. Esos son elementos así a grosso modo. Arriba ustedes van a encontrar discriminada cada cosa, muchísimo mejor descrita, pero pues en este momento por tiempo no podemos ponernos a profundizar cosa por cosa porque pues nos demoraríamos un montón. Listo. Eso en términos de elementos identificados y de necesidades. Ahora, condiciones de posibilidad para la articulación del enfoque más A con el P. Es una condición de posibilidad, algo que ya está presente y que puede ser, como les decía, el punto de partida. Entre estas condiciones está la misión y la visión. Sobre esto, bueno, la visión que la institución tiene en este momento está con vigencia hasta 2022. O sea, se habían proyectado la visión hasta 2022. Eso puede ser, como ya hay que renovar esa visión y hay que hacer este ajuste, puede ser algo clave para que podamos integrar el enfoque, que ustedes puedan hacer el proceso, decidir cómo empezar. En el PEI ya se integran varios elementos de STEM más A, como por ejemplo el modelo pedagógico que es coherente con lo que propone este enfoque, unos proyectos transversales que tienen una potencialidad para generar integración o interacción entre las diferentes áreas. Esto está esa potencialidad porque hay unos proyectos que tienen unas problemáticas ya identificadas, pero que están como islas, como trabajando de manera independiente. Es importante como generar esa integración. Entonces, como fortalezas, ustedes tienen un modelo pedagógico que está sustentado
en el constructivismo. El modelo pedagógico lo titulan la institución Jesús Bernal Pinzón como constructivismo con enfoque humanista. Ese modelo pedagógico ya es coherente con las perspectivas del enfoque STEM más A, porque nos habla de que el estudiante es partícipe de la construcción de su propio conocimiento, ¿sí? O sea que no va a tener un papel receptivo, no va a tener un papel pasivo en donde voy a adquirir información, sino que voy a participar en la construcción de un conocimiento con significado. Esa primera fortaleza. Segunda, ya hacen un ejercicio contextuado porque tienen algo bien interesante que es el programa de aceleración del aprendizaje. La institución ya está atendiendo a problemáticas del contexto. Estudiantes que por X, Y razón están fuera del rango de edad para estar en determinado grado. Ustedes tienen un programa de aceleración del aprendizaje en donde el objetivo, según se entiende en el PEI y los documentos, es nivelar al estudiante independientemente de su edad para el grado al que debe estar por la edad que tiene. Y tienen una estrategia de educación para adultos en jornada sabatina, lo que es muy, muy importante porque el enfoque STEM también nos convoca a trascender las paredes de la escuela. ¿Listo? Que salgamos de la escuela y tengamos contacto y que lo que se construye en la institución tenga contacto con otras personas que pueden no estar escolarizadas, que pueden no estar no ser parte de esos rangos de edad, pero que es un ejercicio bien interesante de inclusión acá. Entonces, estos ejercicios contextuados son fortaleza y es muy, muy interesante que ustedes tengan esto. Capacidad autocrítica por parte de quienes participan en el proceso para identificar falencias y aspectos a mejorar. Esto lo encontramos tanto en el instrumento de análisis del PEI como en la lectura de contexto. Allí ustedes mismos colocaban con qué sí o con qué no estaban alineados con el enfoque. ¿Listo? Entonces, esa capacidad de autocrítica es fundamental y no se nos puede perder. ¿Listo? Aun cuando ya tengamos un PEI fortalecido, cuando ya tengamos un PEI que articule cualquier tipo de enfoque que ustedes deciden, siempre es importante tener esa capacidad autocrítica de decir, bueno, nos estamos equivocando en esto o no nos estamos equivocando o tenemos que mejorar cualquiera sea el aspecto a mejorar. Dentro de las potencialidades, entonces encontramos proyectos transversales que incluyen aspectos importantes del enfoque STEM más A. Se menciona la inclusión, la formación integral, resolución de problemas, creatividad, pensamiento crítico, identificación de problemas del contexto. Sin embargo, requieren profundización y es importante que esto lo traduzcamos en prácticas y lo traduzcamos en procesos que podamos evaluar y que podamos dar cuenta de. Bien, entonces es importante hacerles seguimiento a esos procesos y sistematizarlos. Y aquí la función de los profesores va a ser bien importante, la función de los profes que puedan entender su práctica también como un ejercicio investigativo en donde sistematizándola, o sea, documentando lo que pasa, haciendo, proponiendo lo que sea, sean los proyectos de aula, los proyectos transversales o incluso el desarrollo de las clases, se pueden hacer estrategias pedagógicas que incluyan, no sé, 10 sesiones de clase. Me planeo 10 sesiones de clase para un tema particular o para una competencia particular y la sistematizo y miro qué encontré. ¿Por qué es importante esa sistematización, que es un ejercicio de escritura? Porque con eso ustedes pueden participar o comenzar a formar redes de aprendizaje con otras instituciones que también estén interesadas en incluir el enfoque STEM más A o cualquiera vertiente del enfoque. Sistematizando las experiencias, ustedes pueden ya entrar a compartir conocimiento, porque ustedes están produciendo conocimiento pedagógico, ustedes están produciendo saber pedagógico allí en el ejercicio diario que hacen. Entonces, es importante ese ejercicio de sistematización. ¿Listo? Si bien ya tenemos unos elementos acá identificados, es importante traducirlos a prácticas y sistematizarlas para dar cuenta de esos procesos. Hay una preocupación general por lo ambiental que puede convertirse en un elemento articulador del enfoque. En el PEI se menciona mucho el tema ambiental, ¿sí? Entonces, pueden, es una sugerencia, recomendación al ver que está mencionado o repetido tantas veces el tema del enfoque ambiental o del problema ambiental, pueden ustedes comenzar a partir de ahí para hacer un ejercicio de transversalización. ¿Listo? Porque lo ambiental ahorita no tiene que ver solamente con
biología, química, sino que es algo que incluye también procesos sociales. De hecho, ya no se llaman problemáticas ambientales, sino conflictos socioambientales, y eso ya nos convoca a tener una visión más grande de lo que tradicionalmente estábamos entendiendo por ambiente. Entonces es una potencialidad importante para ustedes que está representada en el PEI. Hay una intención de comenzar reuniones en la institución que permitan evaluar la posibilidad de integrar el enfoque STEM más A. Y hay maestros interesados en formarse en esta perspectiva educativa. ¿Listo? Y el tema de la formación, ya vamos a ver en las conclusiones que va a ser fundamental. Frente a oportunidades. Oportunidades de mejora, oportunidades para que ustedes evalúen. Como les mencionaba, una oportunidad grandísima es que la visión tiene vigencia hasta 2022. Entonces ya ustedes pueden empezar, teniendo en cuenta que la tenían planteada hasta 2022, empezar a renovarla, empezar a mirar, entendiendo el enfoque STEM más A, si le apuntan a una visión que tenga que ver con esta perspectiva educativa. La articulación de los elementos están encontrados en los proyectos transversales y planes de estudio desde la práctica pedagógica como ejercicio investigativo. Es otra oportunidad, ¿listo? Comenzar a entender la práctica pedagógica como una investigación, donde se identifica unas problemáticas, construyo unos objetivos y me planteo una ruta metodológica para esos objetivos, para cumplirlos y asociarlos con unos resultados que me pueden ser unos indicadores evaluativos también. El entendimiento del enfoque desde la formación docente es importante, ¿listo? Como oportunidad que como docentes tenemos que formarnos también en entender de qué manera, o sea, todas las implicaciones que tiene el enfoque, una coherencia entre el modelo pedagógico con la misión, visión, objetivos, principios orientadores y prácticas desarrolladas por los maestros. Algo que salió en el instrumento de análisis del PEI es que, bueno, no se relacionaban unos objetivos, ¿listo? No había unos objetivos como objetivo general del PEI, objetivos específicos. Eso es importantísimo tenerlo porque es lo que nos va a permitir desde la organización de la institución tener una coherencia con objetivos, visión, misión, listo, hasta que llegue a las prácticas, ¿listo? Entonces es fundamental que lo tengan presente. Fortalecer el seguimiento a los egresados es algo importantísimo, también es una oportunidad que tienen para evaluarla, pensarla, de qué manera hacer ese seguimiento a los egresados y trabajar pues en estrategias que les permitan vincularse a la educación superior, porque como les decía, ustedes tienen ya identificado ese problema. Listo. Y entonces en términos ya de conclusiones, son creo que 7, 8 conclusiones, me voy a permitir leerlas para ir explicando cada una también. Aunque no se evidencia un desarrollo suficiente de los elementos STEM más A en el PEI, se destaca la potencialidad de la institución para desarrollarlos e integrarlos en la propuesta educativa desde la actualización de los componentes conceptual y pedagógico del PEI en el marco del enfoque STEM más A. Aquí es importante que ustedes tengan presente esta última aclaración que se hace en este paréntesis. El enfoque STEM tiene muchas vertientes. STEM como tal es una, pero hay STEM más A, hay STEM más G, hay STEM más G, más H. Entonces ustedes pueden explorar qué posibilidades, de acuerdo a sus intereses, puedan cumplir el enfoque que elijan. ¿Listo? ¿Cuáles son mis intereses y qué enfoque puede ser más coherente con esos intereses que tenemos como institución? Bien. Entonces, ahí es importante, por eso el nivel de relacionamiento 2. Bien. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta. El PEI requiere de una estructura de organización más clara que permita hacer coherente la misión, visión, los objetivos y principios institucionales con los demás apartados del documento. Esta es una conclusión más de forma, ¿listo? Es una conclusión más que encontramos de pronto cuando se hacía la lectura, que había apartados que no eran claros o que había numerales que estaban repetidos o que no coincidían con el orden de la numeración. Entonces es un tema de forma, pero que es importante para que el documento pues quede supremamente articulado. ¿Listo? Entonces, porque pues si no tenemos esa organización, pues la coherencia va a empezar a quedar como tambaleante. Entonces es fundamental esa organización que nos da esa coherencia entre misión, visión, objetivos y principios institucionales. La tercera,
La actualización del PEI y la integración hacia la vertiente del enfoque que elija la institución requiere de un proceso formativo para los maestros que se debe priorizar para plantear una ruta de integración con conocimiento de las transformaciones curriculares, pedagógicas y de gestión institucional que implica el enfoque STEM más A. Esta conclusión se saca de la matriz del reto DOFA, en donde ustedes priorizaron otros elementos, pero no priorizaron la formación de los maestros. ¿Listo? Y en general de toda la comunidad educativa sobre el enfoque. Se hace la recomendación a la institución de que prioricen este tema de la formación. ¿Por qué? Porque después, cuando estén en el segundo grupo focal y donde les muestran la matriz de riesgos, hay un riesgo grandísimo y es que sí, podemos tener toda la intención de integrar este enfoque, pero hay un riesgo de que solamente sean unos, ¿listo? Un grupo de profesores los que hagan la integración del enfoque y las demás áreas queden descontextualizadas de esta integración. Entonces, para que eso no suceda, es importante priorizar primero que todo la formación de los maestros, que entiendan todo lo que implica el enfoque STEM más A, que si bien trae consigo una renovación tecnológica y unas necesidades en términos de lo tecnológico, también nos propone pensar, resignificar las prácticas que hacemos, pensar todos los enfoques que le damos al proceso educativo. Bien, entonces es importantísimo que ustedes tengan a bien priorizar un proceso de formación. Pueden buscar alianzas con diferentes instituciones que lo hagan, entre ustedes mismos. Si ya hay maestros que estén formados en el enfoque, podemos empezar a mirar qué estrategias se manejan. El cuarto dice, además de la actualización de los documentos que orientan la vida institucional, es necesaria la reflexión constante sobre la práctica pedagógica, pues cualquiera de las posibilidades del enfoque STEM implicará su transformación para que efectivamente se desarrollen las competencias y habilidades del siglo XXI, así como los principios, metodologías y demás apuestas de esta perspectiva. Entonces, el tema de las habilidades del siglo XXI, profes, es fundamental. Esto está como en el centro. Lorena les mostró un esquema anteriormente en donde estaba en el centro de la integración del enfoque las habilidades del siglo XXI. ¿Sí? Y hay un cuadrito que también estaba en esa presentación en donde se definían cuáles eran las habilidades. ¿Vale? Entonces, la práctica pedagógica que nosotros realicemos tiene que estar relacionada con esas habilidades y con el desarrollo de esas habilidades del siglo XXI. ¿Listo? Entonces, para que ustedes evalúen también, esto es un ejercicio individual de cada profe que evalúe, bueno, cómo estoy respondiendo yo a esto o qué tanto estoy integrando esas habilidades, pero también es un ejercicio colectivo, ¿vale? Los proyectos transversales con los que ya cuenta la institución representan puntos de partida importantes para la articulación del enfoque, pues cuentan con varios elementos en sus planteamientos, como la identificación de problemáticas que requieren un abordaje interdisciplinar, ejercicios contextualizados en la región, que son condición de posibilidad para comenzar a pensar una integración de diferentes áreas, planteando objetivos coherentes con el enfoque STEM más A. Bien, entonces, los proyectos que ustedes ya tienen, fortaleciéndolos, analizándolos en el marco de lo que propone el enfoque, pueden ser un buen punto de partida para comenzar la integración. ¿Listo? Esta siguiente dice, el seguimiento de los egresados es un factor para fortalecer en la institución, identificando en el instrumento de análisis del PEI, ya que presenta un indicador de gestión del PEI que puede retroalimentar las prácticas desde las necesidades e intereses de la comunidad. ¿Listo? Entonces, ya les había mencionado, es algo que ustedes ya tienen identificado, pero puede ser un indicador clave de cómo está funcionando el proyecto educativo. Y por último, sería importante plantear los planes de estudio de cada área de trabajo con unos criterios comunes que faciliten el reconocimiento de procesos, competencias, problemáticas que se puedan trabajar de manera conjunta. Eso tiene que ver un poco más con la gestión. Acuérdense que el enfoque STEM no es solamente para las áreas de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, sino que nos plantea también en términos pedagógicos unas cuestiones, en términos de la gestión institucional también. Entonces, de lo que se encontró en los planes de estudio que estaban relacionados en el documento del PEI, es que tienen como estructuras diferentes, ¿sí? Y eso puede dificultar el encontrar puntos en común. Entonces, sería bueno que se tuvieran unos criterios mínimos. No es que todos tengan que ser iguales, claramente hay diferencias, pero sí unos criterios mínimos que se deban cumplir
no sé, como una pregunta problematizadora o identificar un problema del contexto para este plan de estudios en particular, que pueda, después cuando contrastemos, si tengo un plan de estudios que aborda una problemática ambiental específica y tengo otro plan de estudios, no sé, de lenguaje o de artes que aborde una problemática similar, entonces, ay, mire, estamos teniendo en cuenta problemas, en diferentes áreas estamos teniendo en cuenta problemáticas similares, podemos empezar a hacer un trabajo conjunto independientemente del área que se esté tratando. ¿Listo? Esas son las conclusiones de esta triangulación, estimados maestros y directivos. Entonces estaremos pendientes también de su retroalimentación. Recuerden que hacemos este ejercicio con mucho respeto como externos, teniendo en cuenta pues, que ustedes son autónomos en todos sus procesos institucionales. Entonces, pues estaremos pendientes también de qué retroalimentación hacen ustedes. ¿Sí? Es fundamental que ustedes no se queden como, ah, nos dijeron esto, entonces estamos mal o estamos bien, sino que ustedes mismos también hagan un análisis de este análisis. ¿Listo? Es importante que lo tengan presente. Entonces, muchísimas gracias y quedamos atentos a sus comentarios.